Buenas noches, 4 de septiembre del año 2022. Son las 4:36 de la madrugada y quiero cumplir un video a petición de un gran amigo que tiene un canal que se llama La Noche del Misterio, y él me comenta en el chat que a él le gustaría ver un trabajo que tiene que ver con Paul Morphy, el genio norteamericano del siglo XIX. Entonces, aquí tengo una pequeña reseña, ¿no?, sobre Paul Morphy. Él nació en 1837, el 22 de junio de 1837, en Nueva Orleans, Luisiana, y muere el 10 de julio de 1884, allá mismo en Nueva Orleans, y creo que tuvo un problema de un derrame cerebral. Parece que se metió en la bañera helada y su cuerpo no estaba preparado para esas temperaturas y muere de esas complicaciones, ¿no? Se le considera uno de los más grandes ajedrecistas de todos los tiempos y a la vez campeón mundial, aunque no estaba oficialmente institucionalizado internacionalmente el título de campeón mundial, aunque ese título no existía oficialmente en su época. Fue llamado el orgullo y la tristeza del ajedrez porque tuvo una breve y brillante carrera, ya que se retiró cuando era muy joven, pues, a los 21 o 22 años, que yo sepa. Paul Morphy fue un niño prodigio, en verdad. Un niño prodigio de una familia adinerada, y su padre, Alonso Michael Morphy, quien había vivido unos años en España y tenía la nacionalidad española, sirvió como legislador en el estado de Luisiana. Era aficionado al ajedrez y bueno, se la mantenía eh, invitando a su casa a amigos y personalidades a jugar con él. Y el niño desde muy pequeño observaba el juego del ajedrez como tal. Según su tío Ernest Morphy, nadie le enseñó a jugar al ajedrez. Morphy aprendió por su cuenta como niño a base de la observación, tras mirar silenciosamente una partida larguísima entre Ernest y Alonso, entre su tío y su papá, que, que habían abandonado como empate. El joven Paul lo sorprendió declarando que Ernest debería haber ganado. Su tío, su padre y su tío no se lo habían dado cuenta de que Paul siquiera conocía las reglas del juego, mucho menos la estrategia. Quedaron más que sorprendidos cuando Paul probó su teoría volviendo a poner las piezas, demostrando la victoria que se les había pasado a su tío. Tuvo un talento muy precoz, en verdad. Y bueno, ante los 9 años era considerado uno de los mejores jugadores de Nueva Orleans. En 1846, el famoso general Wilfred Scott visitó la ciudad y avisó a sus anfitriones que deseaban una noche de ajedrez jugar con un experto local. El ajedrez era un pasatiempo ocasional de Scott. Disfrutaban del juego y se consideraba un ajedrecista formidable. Esto es una anécdota, pues. Colocaron las piezas y le presentaron a su oponente, el pequeño Paul. Al principio Scott pensó que se estaban burlando de él, pero accedió a jugar al asegurarse de que el niño era un auténtico prodigio, bastante capaz de poner a prueba sus habilidades. Morphy le venció 2 veces. La segunda vez anunciando un jaque mate forzado en 6 jugadas.
Como 2 derrotas contra un niño era todo lo que podía soportar el ego del general Scott, declinó seguir jugando y se retiró para la noche. Nunca volvió a jugar con Murphy. En 1850, cuando Murphy tenía 12 años, el maestro húngaro Johann Lowenthal visitó Nueva Orleans y Alonso le invitó a jugar contra su hijo. Lowenthal, quien a menudo había derrotado a jóvenes talentosos, consideraba el encuentro como una pérdida de tiempo, pero aceptó como un favor al prominente juez. A la 12ª jugada de la primera partida, Lowenthal se dio cuenta que se enfrentaba a un jugador formidable. Tras cada jugada impresionante del niño, las cejas de Lowenthal se alzaban de una manera que Ernest Murphy describió como algo cómico, pues. Lowenthal jugó 3 partidas con Murphy durante su tiempo en Nueva Orleans, cosechando 2 derrotas y un empate. Según otra fuente, Murphy se las ganó todas. Pero como era hijo de una familia adinerada, trataron de darle una excelente educación. Estudió Derecho en la universidad y se decía que durante sus estudios memorizó todo el libro del Código de Leyes de Luisiana. Pero como no tenía, se le graduó muy joven, creo que fue a los 19 años, ¿no? Que yo sepa. Como no tenía la edad suficiente para practicar el derecho, para ejercer el derecho, Murphy volvió al ajedrez. Recibió una invitación para participar en el primer Congreso estadounidense de ajedrez, que se celebraría en Nueva York. En el primer Congreso estadounidense de ajedrez que se celebraría en Nueva York. Es un torneo, desde el 6 de octubre al 10 de noviembre de 1857. Sería como el primer campeonato de los Estados Unidos para la época. Creo que la carrera meteórica de Murphy se da desde el 1857 a 1859. Al principio declinó, pero animado por su tío Ernest Murphy, cambió de opinión y decidió participar. Venció a todos sus rivales, incluyendo a James Stockton, Alexander Mick y 2 maestros alemanes, a Lichtenstein y al maestro alemán muy fuerte Louis Paulsen. Murphy se proclamó campeón de ajedrez de los Estados Unidos, pero no se vio afectado por su repentina fama. Según el número de diciembre de 1857 de la revista de Chess Monthly y Ajedrez Mensual, se ha ganado el cariño de todos sus conocidos por su buena disposición, su modestia y cortesía caballerosa. En el otoño de 1857, quedándose en Nueva York, Murphy jugó 261 partidas, tanto regulares como con handicap. El resultado de las partidas regulares fueron de 87 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Algo impresionante, solamente 5 derrotas de 261, ¿no? Y cuando se habla de handicap es que citaba una pieza y cosas así. El Club de Ajedrez de Nueva Orleans determinó retar directamente al campeón Howard Stoughton de Inglaterra. Pero Stoughton declinó la oferta de viajar a Estados Unidos, escribiendo en el London News que no era posible llegar a América y que Murphy debía ir a Europa si quería retar a Stoughton y los otros jugadores del continente. Stoughton siempre le sacó el cuerpo al inglés, diciendo que no tenía las condiciones, ni el currículum, ni el reconocimiento como para jugar con él. Al final Murphy se dio cuenta de que si quería demostrar sus habilidades al mundo tendría que hacer el viaje a Europa. En 1858 Murphy llegó a Inglaterra y trató varias veces de fijar un encuentro contra Stoughton, pero el campeón no parecía tan ansioso por jugar como lo había estado cuando Murphy se encontraba en América. Dio excusa tras excusa por no concertar una fecha, y al fin Murphy se rindió y se dirigió a Francia y a buscar otros oponentes. El encuentro contra Stoughton nunca tendría lugar. Esa fue la gran frustración de Murphy, de no enfrentarse a Stoughton, a Howard Stoughton. En el Café de Rayens en París, el epicentro del ajedrez francés,
derrotó al alemán Daniel Harrwitz, uno de los maestros más conocidos de la ciudad durante su estancia en París. Murphy tuvo un ataque de gripe, de acuerdo con la sabiduría médica establecida por los conocimientos médicos de la época. Fue tratado con sanguijuelas y perdió una gran cantidad de sangre. A pesar de estar demasiado débil para ponerse de pie, Murphy insistió en continuar su partida contra el alemán Adolfo Andersen. En esa época no se jugaba el campeonato mundial, pero sí se concertaban muchos matches. Considerado por muchos el mejor jugador de Europa. El match entre Murphy y Andersen tuvo lugar entre... Andersen creo que era profesor de matemática, de cosas así. El match entre Murphy y Andersen tuvo lugar entre el 20 de diciembre y el 28 de diciembre de 1858, cuando Murphy tenía 21 años de edad. Pese a su enfermedad, Murphy triunfó fácilmente con este resultado: 7 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Al autor de la Siempre Viva y de la Inmortal, ¿cierto? Preguntando sobre su derrota, Andersen afirmó que no estaba en forma, pero también reconoció que Murphy era el mejor jugador y que había ganado justamente. Además opinó que Murphy era el mejor ajedrecista de todos los tiempos, aún mejor que el famoso campeón francés Labourdonnais. En Inglaterra y Francia, Murphy dio numerosas exhibiciones de simultáneas, incluyendo demostraciones de ajedrez a la ciega, en las que regularmente desafió y derrotó a 8 oponentes a la vez. Y se da en la famosa partida de la ópera de París, la partida de la ópera con el duque de Brunswick. Murphy jugó una informal con el duque y el conde de Usuar, que se convertiría en su partida más famosa. Una partida donde se da ese famoso sacrificio de dama y el mate de 8 con la torre y el alfil en la diagonal negra, hermoso mate. Con tan solo 21 años, con tan solo 21 años, Murphy era ya bastante famoso. Una tarde en su hotel de París, mientras charlaba con su compañero Frederick H., tuvo un visitante inesperado. El príncipe Galitzin deseó ver al señor Murphy, según H. Murphy se identificó. No, no es posible, exclamó el príncipe. Eres demasiado joven. El príncipe Galitzin explicó que estaba en la frontera de Siberia cuando oyó por primera vez de las obras maravillosas de Murphy y que había querido ver a Murphy. Desde entonces luego dijo a Murphy que debía ir a San Petersburgo, Rusia, ya que el club de ajedrez la recibiría con entusiasmo en el Palacio Imperial. En Europa, Murphy ya era considerado generalmente como campeón mundial. En París, en un banquete en su honor, el busto de Murphy del escultor Eugène Luz-Lequesne fue coronado con laurel. O sea, querían que jugara con Andrew Petrov, el autor de la defensa Petrov. Pero al final Murphy no realizó ese viaje. Murphy fue declarado por la reunión el mejor ajedrecista que haya vivido nunca. En otra reunión en Londres, donde volvió en la primavera de 1859, Murphy fue proclamado de nuevo campeón mundial y fue invitado también a asistir a una audiencia privada con la reina Victoria. Murphy era tan dominante que ni los maestros le podían retar sin algún hándicap. En un encuentro simultáneo contra 5 maestros, Murphy ganó 2 partidas contra Jules Amon de Rivere y Henry Edward Beer. Empató 2 contra Boden y Lowenthal y perdió una contra Thomas Wilson Bern. Al regresar a América, los elogios continuaron para Murphy. Recorría las grandes ciudades de camino a Nueva Orleans. En la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el 29 de mayo de 1859, John Van Buren, hijo del presidente Martin Van Buren, terminó su discurso proclamando Paul Murphy campeón mundial de ajedrez. En Boston, en un banquete al que asistía Henry Wadsworth,
Y bueno, otras personalidades ahí, ¿para qué los vamos a mencionar? Toda esa gente ya brindaron por Murphy. El campeón mundial de ajedrez, la fama de Murphy atrajo a empresarios que buscaban que les hicieran promoción. Varios periódicos le pidieron que escribiera columnas sobre ajedrez y nombraron un club de béisbol en su honor. Habiendo vencido toda oposición seria a finales de 1859, perdón, Murphy dijo que no jugaría más sin dar al menos el hándicap de peón en movimiento. Tras volver a casa se declaró jubilado del juego y con pocas excepciones abandonó la competencia pública. Su naciente carrera de derecho fue interrumpida en 1861, lamentablemente, por la Guerra de Secesión. El norte contra el sur en los Estados Unidos y Murphy pertenecía al sur, en Nueva Orleans, adinerados del sur. Su hermano Edward se había sumado al ejército de la Confederación, mientras su madre y sus hermanas emigraron a París. El servicio de Murphy en la guerra es una zona gris en la historia de su vida. Su biógrafo David Lawson dice, podría ser que formara parte del personal de Berwick, un general sureño. Lawson también relata una historia de un residente de Richmond en 1861, quien describe a Murphy como oficial del personal de Berwick. Otras fuentes indican que el general consideraba a Murphy no cualificado, pero sí que Murphy le había solicitado. Durante la guerra vivió en Nueva Orleans y en el extranjero, pasando tiempo en La Habana, años 62, 64, y en París en 1863. Murphy nunca logró tener éxito como abogado, en verdad. Sus intentos de abrir un despacho fracasaron. Cuando tenía visitantes, invariablemente querían hablar de ajedrez, no de sus asuntos legales. Económicamente seguro, gracias a la fortuna de su familia, Murphy esencialmente pasó el resto de su vida ocioso. Sus admiradores nunca dejaron de pedirle que volviera al ajedrez, pero lo rechazó. En general, su vida se rigió por una incomprensión y un complejo mental que lo frenó en todo lo que buscó. Su afán de mejorarse lo volvió retraído tan joven. Como cualquier hombre genial le suele suceder a los genios. Y esto es porque no son capaces de adaptarse a su entorno, en especial el social y sus repercusiones de búsqueda que lo pudiese satisfacer. Olvidado y oculto sería la leyenda recordada como el artista de ajedrez de todos los tiempos. De acuerdo con el sentimiento predominante del tiempo, Murphy consideraba el ajedrez como una actividad de aficionados, no una ocupación seria. Los profesionales del ajedrez eran vistos como jugadores. Pasarían décadas antes de que llegara la era del ajedrecista profesional. No era el tiempo de la, de la era del ajedrecista profesional que viviera del ajedrez, ¿no? Tal vez en estos tiempos Murphy se hubiera mantenido. La tarde del 10 de julio de 1884, Murphy fue descubierto muerto en la bañera en su casa en Nueva Orleans a la edad de 47 años. Según la autopsia, había sufrido una apoplejía provocada por entrar al agua después de un largo paseo con el calor del mediodía. La mansión de los Murphy fue vendida por la familia en 1891 y se convirtió en el famoso restaurante de Brennan. Terminamos de leer aquí. El estilo ajedrecista. Hoy muchos aficionados ven a Murphy como un jugador deslumbrante y agresivo, que sobresalía por ser capaz de sacrificar su dama y dar jaque mate a su oponente en unas pocas jugadas brillantes. El motivo de esta impresión es que a los autores de los libros de ajedrez les gusta reimprimir sus partidas más ostentosas. Murphy puede considerarse el primer genio del ajedrecista, considerarse el primer ajedrecista moderno. Algunas de sus partidas no parecen modernas porque no necesitaban los lentos sistemas posicionales que usan los grandes maestros de hoy, o que Stoughton, Paulsen y luego Wilhelm Steiner desarrollaron. Sus oponentes todavía no habían dominado el juego
abierto, así que lo jugaban contra ellos y preferían las posiciones abiertas porque traían éxito rápido. Jugaba las partidas abiertas casi a la perfección, pero podía manejar cualquier tipo de posición, teniendo un entendimiento del ajedrez adelantado a su tiempo. Morphy sabía lo correcto por intuición y a este respecto se le ha comparado con José Capablanca. Era como Capablanca, un niño prodigio, jugaba rápidamente y era muy difícil de derrotar. En una era anterior al uso del control de tiempo, Morphy habitualmente necesitaba menos de una hora por partida, mientras que sus oponentes necesitaban 8 horas o más. Lowenthal y Andersen luego comentarían que era difícil de vencer incluso cuando se encontraba en una posición inferior, ya que sabía defenderse casi perfectamente. A la vez era infalible en una posición prometedora. Andersen comentó que tras una sola mala jugada, uno tranquilamente podía rendirse. Ganó mis partidas en 70 jugadas, pero Morphy ganó las suyas en 20, decía Andersen, explicando sus malos resultados contra Morphy. De las 59 partidas serias, entre comillas, de Morphy, jugadas en partidos y en el torneo de Nueva York, de 1857 ganó 42, empató 9 y perdió solo 8. El campeón mundial Bobby Fischer notó que Morphy y Capablanca tenían un enorme talento y que si Morphy hubiera vivido en la época actual, hubiese estudiado la teoría y las ideas del juego moderno, habría sido capaz de vencer a cualquier jugador actual. Algunos comentaristas no están de acuerdo, entre ellos los grandes maestros Raymond King y Robin Fine, quien escribió que si estudiamos las partidas de Morphy críticamente no podemos justificar tal conclusión. Su legado. Garry Kasparov aseveró que el mérito histórico de Morphy consistió en percatarse en la importancia, vamos a llamarlo así, primero, el rápido desarrollo de las piezas; 2, el dominio del centro con los peones; 3, la apertura de los flancos, tomar las columnas, las diagonales, las líneas, todo para las piezas. Una armonía hermosa de un artista. Perdonen por la gripe, por favor. Un cuarto de siglo antes de que Wilhelm Stigney formalizara dichos principios, Kasparov sostuvo que Morphy puede considerarse el precursor del ajedrez moderno, así como el prototipo del gran maestro fuerte del siglo XX. Bobby Fischer notó el talento extraordinario de Morphy y Capablanca y llegó a afirmar que Morphy tenía el talento necesario para vencer a cualquier jugador de cualquier era si se le concedía tiempo para estudiar la teoría moderna. Ruben Fine discrepó de esta apreciación. Garry Kasparov, Jonathan Anand y Max Euwe afirmaron que Morphy estaba muy avanzado para su tiempo. A colación con esto último, Max Euwe describió a Morphy como un genio del ajedrez en el sentido más estricto del término. Ok. Vamos a dar nuestra apreciación según el escrito. Ok. Vamos a bajar aquí. Ok. Vamos a concentrarnos. Paul Morphy se graduó de abogado a los 19 años. Para ejercer el derecho tenía que tener mínimo 21 años, que es lo que se consideraba mayoría de edad para la época, para ese tiempo. Y se dedicó como de 1857 a 1859 a jugar contra los mejores jugadores del mundo para la época. Ganó el primer campeonato de los Estados Unidos, tenía otro nombre ahí, Congreso Americano de Ajedrez, una cosa así. Y luego se va a París, a Inglaterra, perdón, buscando Stoughton, pero Stoughton siempre lo evadió. Es que las partidas de Morphy se habían hecho famosas y estaban llegando a Europa, ya su fama había llegado y el viejo Stoughton
decía, ¿no? ¿Para qué me voy a exponer a ser humillado? No, no tengo tiempo, estoy ocupado. Creo que era como actor de teatro, Staunton. Estoy ocupado, no, no puedo, y cosas así por el estilo. Siempre le sacó el cuerpo al joven Murphy. Entonces juega con el profesor Andersen, el autor de La Siempre Viva y de La Inmortal. Juega con Lowenthal, juegan con los mejores de la época. E intentaron llevárselo a Rusia, pero Murphy declinó de trasladarse a San Petersburgo, ¿no? Declinó esa oferta. Se la mantiene jugando con los mejores de Europa y regresa a Estados Unidos triunfante y es declarado el campeón mundial, pues del momento, pues del título no oficial. Lastimosamente, su mamá, que se dedicaba a la música, parece que le pide de que no se dedique al ajedrez porque él no necesitaba vivir de ese oficio, ya que se daban muchas apuestas, había muchos vicios, había mucha gente que buscaba vivir del ajedrez y no tenían estudios, no tenían como un estatus social así eh, de reconocimiento. Entonces él le promete a su madre que no, no iba a jugar más al ajedrez y a los 21 años, cuando él abre su despacho de abogado, termina con su carrera ajedrecística, lastimosamente, a tan temprana edad. Luego viene la guerra de secesión, que bueno, deja a la familia prácticamente en cuatro bloques por los problemas mismos de la guerra. Creo que él estaba ayudando en la parte administrativa, no en el frente, por supuesto. Y, y estuvo en varias ciudades, como en La Habana, en París, cosas así por el estilo. Al final, Murphy, frustrado al no poder demostrar su talento innato del ajedrez y verse confinado y olvidado en su casa, termina muriendo en un accidente doméstico y sufre la apoplejía o el derrame, lo que le pasó, y ya que la temperatura del calor que había afuera contrastaba con el agua helada donde se iba a bañar en la bañera y le produjo un problema físico y muere el genio, el Mozart del ajedrez, como se le llama. Mozart por lo prodigio y lo artístico, lo armonioso en que él practica. Murphy viene a ser como dice el escrito, el precursor del ajedrez moderno, dándole finalización al ajedrez romántico que te buscaba ganar con combinaciones, el gambito de rey, partidas abiertas, gambito danés, sacrificios así rápidos, de pocas jugadas, ganar de forma brillante. Todo eso se iba complicando porque se encontraban con un jugador cuya comprensión del juego posicional y fue prácticamente el primer representante del desarrollo de piezas, pero de forma armónica y una velocidad. Tuvo una comprensión en cuanto a los tiempos. No hablo del tiempo del reloj de arena o lo que pudieran tener, sino los tiempos. Cuando se habla de los tiempos en ajedrez, se habla de jugadas. Entonces, él desarrollaba con una velocidad tan asombrosa que lo podemos ver en cualquier libro de ajedrez, la famosa partida de la ópera. Se dice que era la del Barbero de Sevilla con el Duque de Bruschi. Y bueno, fue una partida brillante. Le jugaron unas jugadas dudosas donde Murphy desarrolló rápido. La dama por F3 y después daba B3 y amenazaba a la dama y el alfil a F7 y se defendieron con dama E7, le clavaron inmediatamente el caballo de F6 con el alfil.
O sea, lo apretó tan rápido con el roque largo, la torre de la columna, con una velocidad hermosa, termina sacrificando a la dama y termina dándole mate de forma brillante en sí. Paul Morphy, un genio del estilo posicional, del desarrollo, de la armonía. No había oponente, estaba muy adelantado a su tiempo. Se dice que en el mundo del ajedrez, en la historia del ajedrez, hubo dos personas muy adelantadas a su tiempo, que era Filidor, que decía que el alma del ajedrez eran los peones, adelantaba a su época del siglo XVIII, según recuerdo yo. Se recuerda a Greco, de los sacrificios, donde comienza la era romántica, superando la parte de Filidor, que fue un genio. Y llega Morphy, que prácticamente es el padre del ajedrez moderno, donde los actuales grandes maestros contemporáneos dicen de que si Morphy se hubiera puesto al día con la teoría del ajedrez de estos tiempos, de esta época, hubiera vencido con facilidad a cualquier jugador de estos tiempos, pues, de esta época. Ese era Paul Morphy, ¿verdad? Eh, Hubo tres grandes genios norteamericanos. Estados Unidos, lastimosamente, ha tenido, por una parte, ha sido positivo que han tenido tres grandes genios, que han sido Paul Morphy, Harry Pillsbury, que fue otro genio a principios del siglo XX, que murió joven, enfermizo, débil, enclenque. Te jugaba al mismo tiempo simultáneo ajedrez, te jugaba bridge, te jugaba de todo y te jugaba dama, y era un genio. Y el otro que se retiró a temprana edad, a los 27 años, fue Bobby Fischer. Ninguno de ellos llegó a los 30, ¿no? Jugando ajedrez. Se retiraron mucho antes de los 30 años. Recuerdo que Hikaru Nakamura fue el que dijo ese, aparte de los que leí, de Garry Kasparov, de Wiswanathanagan, de Fischer. Hikaru Nakamura decía de que Morphy ha sido el mejor de la historia porque estuvo muy adelantado a su tiempo y a su época y dominó a los maestros de su tiempo, como si Magnus Carlsen, por ejemplo, jugara con handicap en un tablero donde se colocaran, por ejemplo, cinco jugadores de élite, donde se pusieran, por ejemplo, el equipo norteamericano, Caruana, Nakamura, Wallisow, Lenier, ellos van a defender un tablero. El tablero de Francia lo va a defender, por ejemplo, Lagré, Alireza Firouza, una cosa así. Como si tuviera dando handicap. Ese era el nivel que tenía Murphy en su historia, en su tiempo. Como si Carlsen ganase con un promedio más del 80% de sus partidas y los demás maestros no tuvieran prácticamente frustrados, no tuvieran oportunidad y lo sintieran invencible, ¿no? Así como en su tiempo hubo una época de oro que tuvo 8 años sin perder José Raúl Capablanca, que lo llamaban el hombre máquina por la intuición y la elegancia de jugar un ajedrez de armonía y belleza. Entonces recordamos a Paul Morphy como un genio, el Mozart del ajedrez, el padre del ajedrez moderno, el precursor del ajedrez moderno, eh, descubriendo al mundo principios elementales del ajedrez que hoy todo ajedrecista debe conocer. Fue prácticamente el que inició la escuela del desarrollo de las piezas, del desarrollo, y fue el antecesor de aquellos que después se dedicaron al juego posicional, más lento, más seguro, como Wilhelm Stein y la gente que vino muy posterior,
finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX. O sea, con otro tipo de ajedrez diferente, distinto, porque Morphy a las aperturas de aquel tiempo, de aquel entonces, las barría, pues, con su desarrollo posicional. Aunque se dice que Morphy, de haberse puesto al día en cualquier época, en cualquier tiempo, eh, se hubiera, por su genialidad y su alta comprensión del ajedrez, se hubiera destacado y posiblemente hubiera sido, no digamos como vamos a darle un voto de confianza a Robert Fine, que no está seguro el psicólogo norteamericano de que hubiera sido el mejor del mundo en todas las épocas. Pero sí hubiera sido un fuerte jugador de ajedrez a vencer y de reconocimiento internacional, eso sí. Yo sí creo en lo personal de que Morphy jugaba con mucha facilidad y una alta comprensión del ajedrez. Y un jugador así, con esa facilidad, con esa soltura, bueno, él no tenía oponentes pues de su calidad que pudieran hacerle oposición a lo que él sabía. Hoy en día el ajedrez es más competitivo, es más estudiado. Aquellas personas del siglo XIX estaban como descubriendo los principios del ajedrez. Hoy en día tú pones a Paul Morphy y bueno, me imagino que mantiene su velocidad en el desarrollo y esas cosas, pero le juegan peón dama, le juegan cosas maduras. Y la gente de hoy en día aprende rápido. Me aprende rápido, no hubiera sido tan fácil. Era un hombre que hablaba varios idiomas, hablaba inglés, hablaba francés. El francés se utilizaba mucho en Nueva Orleans. Recuerden que el francés en su tiempo era el idioma número uno del siglo XVIII, siglo XIX, luego posteriormente el inglés. Y creo que también hablaba también el español, su papá tenía ascendencia española, según tengo entendido, según lo que pude leer ahí. Entonces, esta es la exposición que quería hacer con respecto a Paul Morphy. En verdad, muchos lo consideran el mejor ajedrecista de todos los tiempos porque estaba muy avanzado a su época, a los jugadores de ese entonces. No había gente que se lo opusiera a su talento natural. Tuvo una carrera brillante, fue como prácticamente un ídolo norteamericano, un héroe nacional, pero lamentablemente no existía la figura así consagrada de los patrocinios de la ajedrecista profesional. Y su familia, más que todo su madre, influyó negativamente, diciendo que era un ajedrecista y que el ajedrez era un deporte de viciosos, de apostadores, de personas sin oficio y de pérdida de tiempo y él no tenía que mezclarse con ese tipo de personas, lo cual fue un craso error porque le mataron el talento donde él era el mejor del mundo y en la parte del derecho no ejerció, a pesar de que tenía tremenda memoria, los casos, no ejerció como debiera y terminó confinado, encerrado y muerto prematuramente. Luego de la guerra de secesión, eso trajo también, esa tragedia trae trauma. La guerra trae trauma en todos los niveles psicológicos para una persona y él formaba parte o pertenecía a los que eran del sur, ¿no? Los perdedores de la guerra de secesión, por cierto. Lo cual le afectó también gravemente a su vida personal y a su parte psicológica. Terminó esquizofrénico, terminaba hablando solo, tenía manías de persecución, de que lo estaban persiguiendo, que le iban a hacer algo.
terminó con enfermedades mentales y tuvo un triste final, ya que el ajedrez no era bien visto para esa época, para ese entonces. Entonces, sin más nada que agregar, esta es la exposición a petición de mi gran amigo del canal La Noche del Misterio que estamos haciendo con relación a Paul Morphy. Mencionamos a los tres grandes genios norteamericanos, Harry Pillsbury, otro genio y el gran Bobby Fitch. Los Estados Unidos siguen buscando un héroe americano así, campeón, pero creo que en esta época parece que como hemos hablado en los videos anteriores, el campeonato mundial como que está devaluado y está atrapado más que todo para los intereses rusos y bueno, creo que acabamos de ver hasta por un buen tiempo el último campeón de la Europa Occidental. Y bueno, yo creo que va a pasar bastante tiempo si Manu Carce no se anima u otro jugador hasta que se le vuelva a destronar a los rusos o a los chinos o quién sabe quién el título de campeón del mundo. Veremos si de pronto en el tiempo Alireza Firuza sigue mejorando. Supe de que en las primeras rondas del torneo de Sinkenfield, Magnus Carlsen vuelve a derrotar a Ian Nepomniachtchi en gran forma en una catalana y que se está celebrando actualmente en los Estados Unidos. Sigue demostrando que es el mejor del mundo y el candidato al título sigue demostrando que es uno más del grupo de jugadores de la élite. Y no se destaca sobresaliente como jugó en el torneo de candidatos. Un torneo de candidatos, como lo dije yo en un video pasado, que estuvo muy extraño, bastante extraño, como que pareciera de que la política podía incidir ahí en la imagen de los jugadores y parece que no había mucha motivación ni de Nakamura, ni de Carlsen, ni de Caruana, ni de nadie, de jugar con el representante de Putin que está invadiendo y destrozando al país de Ucrania, absorbiendo a la fuerza a Ucrania. Entonces la política parece que está influyendo en el ajedrez mundial y el campeonato mundial en este momento está como en cierta forma devaluado porque el mejor del mundo, el mejor jugador contemporáneo de estos tiempos, el genio Magnus Carlsen, no está interesado no está interesado en luchar por el título, ni defender el título, ni jugársela por el título mundial de ajedrez. Dice que es aburrido las 14 partidas, pone pero, hay que prepararse unos meses de anticipación, eso quita tiempo, que se divierte más en el chess tour, ganando premios y cosas así por el estilo. Más él tiene sus empresas, sus negocios como Kasparov. Ya un hombre pasado de 30 años, Magnus Carlsen parece que él decía que por razones históricas era interesante mantenerse en la lucha por el campeonato mundial, pero a nivel personal como que él quería vivir ya su propia vida con libertad y jugando los torneos que él quisiera y sigue siendo un jugador profesional, pero fuera de los lineamientos por el campeonato mundial de la FIDE a nivel de clásico. Me supongo que a nivel de rápidas y de blitz posiblemente siga participando. Yo creo que Paul Morphy en su tiempo, si se hubieran dado las tres modalidades actualmente que hay, si era muy rápido y de una comprensión muy alta, como para ganar las partidas clásicas, vamos a imaginarnos
cómo hubiera sido ganando a nivel rápido y a nivel blitz. Hubiera tenido mucho menos oposición. No hubieran podido con ese genio que en verdad aplastaba el ego y la voluntad y las ganas de enfrentarse a alguien tan superior, ¿no? En ese tiempo. Le pedían que escribiera crónicas, que hiciera libros, había gente que trataba de impulsarlo, pero la influencia de su familia fue muy negativa. Murphy fácilmente pudo haberse ido a vivir a Europa y con ese talento que tenía, él pudo haber hecho vida en Europa con su carrera ajedrecística, pero cualquier cosa hubiera sido mejor que quedarse encerrado en Nueva Orleans. Eso es lo que pienso yo. Así que los Estados Unidos han tenido muy mala suerte con esos ídolos, con esos genios que han tenido, y tanto con Murphy, con Pittsburgh y con Bobby Fischer. Lastimosamente Bobby Fischer también tenía, como todo genio, manías de persecución, de que todo el mundo estaba en contra de él, de que las cámaras de ese entonces hacían ruido. Y Fischer no entendía de que lo más importante no era su concentración, sino que él estaba jugando un ajedrez que era para el mundo, era un espectáculo. Y el dinero viene de las masas, del espectáculo. Fischer no entendía eso. Y Fischer, de que si hubiera derrotado a Karpov, era más experimentado y tenía mucho más conocimiento y era mucho más fuerte que Karpov. Y era más obsesionado con el ajedrez que el propio Anatoly Karpov. Imagínense si Garry Kasparov tenía garra y fuerza de voluntad y era agresivo para derrotar a Anatoly Karpov. Imagínense a Fischer, que si lo ganó el título a los 27 años, en el 1975, tendría que 30 años. A los 30 años Fischer todavía hubiera demostrado un ajedrez muy superior en conocimiento, experiencia y en la toma de la iniciativa. Tal cual como lo hacía Paul Morphy, que tomaba la iniciativa rápidamente, ganando tiempos en el desarrollo. O sea que Fischer, para mí, ahora analizándolo bien, es como un Morphy adaptado al siglo XX. Una cosa así, más o menos. Es como, si ustedes quieren ver a Morphy en el siglo XX, miren las partidas de Fischer. O sea, pero Fischer se tuvo que esforzar más porque el ajedrez de este entonces estaba más evolucionado, más estudiado, y la teoría estaba más desarrollada, pudiéramos decir, que el ajedrez de la época de Morphy. Eso es lo que pienso yo. Entonces, bueno, estimado amigo de la Noche del Misterio y a todos los amigos del canal, es- en la madrugada del domingo 4 de septiembre, son las 5:24, ya pronto viene el amanecer, no hemos dormido nada porque se nos fue la luz, cosas típicas de este país. Voy a tratar de recostarme un rato. Este fue la exposición que tiene que ver con el genio americano Paul Morphy. Espero que haya sido de su agrado. Si quieres regalarme un like, si te gustó el video, hazlo por favor. Si quieres suscribirte al canal y quieres acompañarme en estas exposiciones, en estos conversatorios, bienvenido sea. Si quieres comentar algo, hazlo por favor, yo te contesto con mucho gusto. Y si quieres compartir el video en redes sociales, me harías un gran favor. Les habló Ernesto Rondón. Se les aprecia y se les respeta como siempre. Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.